Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien, así como sus familias. Y pues bienvenidos a otro día de Third Band Thursday. Y hoy presentamos pues el caso de uso de Zero Trust en Workforce, que sería identificar y proteger al usuario remoto. Esta vez va a ser nuestro arquitecto Freddy Bello quien nos acompañe en esta hora y pues cualquier pregunta que tengan, recuerden que la pueden poner en el cuadrito de Q&A y al final de la sesión Freddy estará contestando cada una de las preguntas. Y pues bueno, comenzamos, Freddy. Saludos a todos, buenos días, espero que me estén escuchando bien. Déjenme saludarlos por acá para que... ¿Cómo están? Espero que estén bien. Esta es una sesión en donde voy a tratar de mantener, digamos, a cierto nivel de explicación de los por qué del tema de cómo implementar Zero Trust en esta nueva situación de acceso remoto que se ha ido amplificando cada vez más. ¿Y por qué volvemos a tocar este tema? Eso tal vez puede ser la pregunta que ustedes tengan. La razón fundamentalmente es que estamos escuchando más consistentemente de nuestros clientes, posiblemente de algunos de ustedes, que necesitan de alguna manera hacer un approach, una aproximación distinta para el tema de acceso remoto a los recursos. ¿Y por qué? Porque la realidad es que después de unos 6 o 7 meses en esta situación del tema de COVID y de la gente trabajando desde su casa, es una certeza de que esta situación va a permanecer por un tiempo adicional. Y por ende hay que hacer algunos ajustes porque ahora esos colaboradores que se encuentran ubicados y distribuidos de manera remota tienen que permanecer de esa forma por mucho más tiempo de lo que inicialmente se consideraba. Entonces, en ese sentido, yo lo que voy a tratar es de poner en el contexto un poco de cómo este concepto de Zero Trust y el tema de trabajador remoto seguro entran en conjunto, y voy a tratar de hacer un pequeño demo para que vean algunas de estas soluciones operando en su conjunto dentro de ese contexto, ¿ok? Entonces voy a parar el video para que no nos moleste. Pongan las preguntas todas en el Q&A. Yo voy a tratar de atender las preguntas al final de la sesión y aquellas que no puedan responder allí van a tener respuesta básicamente se lo vamos a enviar si fuese el caso, ¿ok? Pero voy a tratar de atender la mayoría de las preguntas durante la sesión. Así que denme un minuto y ya nos vemos en el contenido. Déjenme compartir mi pantalla para empezar a ponerle contexto. Y como les digo, voy a tratar de mantener el PowerPoint al mínimo para que ustedes puedan recibir las dos cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Okay? Déjenme poner mi pantalla como presentación y poner esto en el contexto. ¿Ok? Nosotros hablamos de arquitectura de Zero Trust, pero en este caso, ¿cómo entra Zero Trust en el concepto del trabajador remoto seguro? ¿Por qué hay una confluencia de ese concepto? Y para aquellos que no estén familiarizados con el concepto de Zero Trust, yo voy a hacer lo que llamamos un pequeño primer, que es básicamente explicar por qué Cisco habla de esto. Este único slide me gusta mucho porque ustedes habrán escuchado de nosotros en los últimos tiempos, tal vez en los últimos 24 meses, posiblemente, que hemos estado hablando de este concepto que está acá, de redes basadas en intención. Y hemos dicho, bueno, Cisco es una compañía en donde su foco es que la intención del usuario sobre la red se pueda de alguna manera definir como parte de un proceso que permita automatizar tareas, que permita claramente definir políticas en función de esa intención y que facilite la adopción de servicios en la red. Entonces, ese concepto de la red basada en intención lo que hace es que incluye estos tres elementos. Han escuchado de Software Defined Access, ¿okay? A través de lo que es toda la familia de los Switch Catalyst, de DNA Center y todas estas iteraciones. Hemos escuchado también SD-WAN como parte de este nuevo normal, y en el tema de SD-WAN con mucha fortaleza, cosas como Viptela, cosas como Meraki, Umbrella, Secure Internet Gateway, todos entran de alguna forma en este concepto. Y luego tenemos la parte que es Software Defined Data Center,
que tiene que ver con ACI. ¿Okay? Entonces, estos tres pilares de la red basada en intención, lo que hacen es que converja la razón por la cual se convierte en lógico cómo yo puedo aplicar una política que sea consistente desde el usuario final, ¿okay? Desde este usuario que está acá, hasta las aplicaciones. Esto es justamente el objetivo primero. ¿Qué es lo que quiere decir esto en la práctica? El usuario Freddy Bello, que trabaja para recursos humanos, tiene que consumir una aplicación de nómina o de pago en el data center, donde sea que esté este data center. Y esa intención definida en esa oración, el usuario Freddy Bello necesita hacer tal cosa en esta aplicación, hace que usted tenga un concepto que dice que ahora, usando esa identidad, yo puedo aplicar un conjunto de políticas para poderle dar el servicio. Y todo lo que está en el medio, todos estos tres elementos, se van a alinear para poder darle cumplimiento a esta intención de que el usuario Freddy Bello tenga acceso a la aplicación de nómina. Eso, mis amigos, es lo que nosotros llamamos Zero Trust. Y está en todos esos tres verticales. Esa es la manera en como yo puedo poner de modo pragmático el concepto. Por esa razón, usted escucha con mucha frecuencia que esta conversación se solapa. A veces estamos hablando de Software Defined Access, pero también tenemos cierta conversación que se cruza la línea con el data center o con el tema de D1. Pero quería ponerles esto en el contexto para que entiendan cuál es la razón. Un usuario que tiene un elemento que me permite identificarlo claramente, me da ese elemento y yo con ese elemento en particular creo una política. ¿Okay? Entonces, Zero Trust de Cisco lo que hace es picar estos dominios entre áreas, lo que es las cargas de trabajo o lo que son las aplicaciones fundamentalmente en el data center que puede ser en cualquier sitio, lo que es el workplace, que es la red en sí misma, la red inalámbrica, alambrada, la red de VPN y todos los dispositivos que estén enganchados en ella, y finalmente la fuerza de trabajo que son los usuarios y los dispositivos que están solicitando acceso a esas cargas de trabajo. Nosotros vamos a hacer ahora un foco justamente en la fuerza de trabajo, y esto es lo que vamos a tratar de comprender aquí desde la perspectiva del usuario remoto. Porque cuando yo le doy acceso a alguien, a una VPN, para que consuma una aplicación, yo estoy utilizando un elemento primario de identidad. Okay, yo les entrego unas credenciales, que digamos es el elemento más básico. Entonces, como ya tengo esas credenciales, ahora de ese modelo a tratar de abrazar un modelo de Zero Trust, lo que toma es básicamente colocar los elementos necesarios para que esa estrategia empiece a tomar sentido desde ese particular. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a tratar de aplicar el concepto de Zero Trust en esta área enfocado en el trabajador remoto seguro. ¿Okay? Y de eso se trata. ¿Cuál es el approach diferente? Y esto también lo va a ayudar a ponerlo en el contexto. En el approach tradicional, la seguridad o la confianza, que es el elemento primario, se basa en la ubicación. Si yo estoy en la red X, red Y, red Z, tengo acceso al recurso X, Y o Z, y eso hace que en el caso de que un atacante llegue, pueda moverse lateralmente. ¿Por qué? Porque llegó a una ubicación de confianza. Y finalmente no se puede extender mucho más allá de ese punto específico. En el caso de Zero Trust, lo que se hace es que la confianza se establece en cada interacción. O sea, ¿cómo se establece la confianza en cada interacción? Porque a mí se me va a solicitar un conjunto de credenciales, elementos que me permitan identificar, y sobre esa identificación, no importa dónde yo esté, cada request va a ser autenticado. Entonces, esto me permite crear un acceso uniforme, yo puedo asegurar las aplicaciones y la red al mismo momento, y de esa forma evito esta situación donde un atacante con acceso a la red pueda moverse lateralmente. Y al final del día, esto permite que yo pueda extender ese modelo de confianza más allá de mis premisas y utilizar ese mismo grupo de credenciales en distintos elementos. Y esto lo han visto ustedes una y otra vez en diferentes interacciones, y lo vamos a ver en un ratito. Entonces, cubierto el tema de Zero Trust, para ir un poco más en velocidad, hablemos entonces de lo que es Secure Remote Worker. Si ustedes bien recuerdan, en algún momento
a principios de este año, nosotros empezamos a hablar de qué es lo que Cisco define como un trabajador remoto seguro y cuáles eran los componentes primarios para eso, conociendo que hay dos escenarios. Está el escenario donde este usuario está en su casa o está en un sitio alejado de la premisa y necesita consumir recursos en esa premisa o recursos específicos para ejecutar su tarea. Pero también ese usuario, por la misma naturaleza de no estar atachado a la red, tiene que ir a la Internet pública y consumir recursos en la Internet pública. Pueden ser estos recursos en la Internet pública, cosas como servicios, software como servicio, puede ser Internet commodity, aplicaciones que no necesariamente son del negocio, pero tiene estos dos escenarios de caso de uso. Entonces, en la primera capa, Cisco lo que dice, bueno, mira, yo te puedo ayudar fundamentalmente en este escenario para traer a tu usuario a consumir las aplicaciones con nuestro cliente multiusos que tiene capacidad de VPN, entre otras cosas, y cuando él esté conectado en este mecanismo, puedo ayudarte a que tú puedas aplicar una política uniforme para que él llegue a los recursos que tú defines. Pero cuando él vaya a este lado, yo te puedo ofrecer básicamente dos líneas de protección. La última línea, que es que el usuario no reciba un payload, una carga maliciosa o un malware y se pueda defender. Y la primera línea, que es cuando él va a algún sitio, que Umbrella evite que vaya a un sitio comprometido. Y para asegurarnos que él es quien dice ser, vamos a aplicar una estrategia de múltiples factores de autenticación. Esto fue lo que nosotros empezamos a predicar con insistencia por dos razones fundamentales. Porque primero, en toda estrategia de defensa, tú necesitas un approach en capas o de profundidad, de defensa en profundidad, y con esto podíamos crear ese arreglo, además que para poder evitar que alguien se impersonara con unas credenciales perdidas, entonces agregábamos un segundo factor de autenticación. Y esto lo tuvimos, digamos, esto ustedes lo han visto, hay unos documentos bastante claros con respecto a este tema, inclusive guías de diseño, recomendaciones y múltiples cosas. Pero esto no está en el vacío, y por eso les traigo esta otra cosa. Fíjense, volviendo a mi introducción, yo les mencionaba que el tema estaba envuelto en que ahora los clientes se dieron cuenta que para poder continuar con los colaboradores trabajando de forma remota, iban a tener que hacer un approach distinto. ¿Por qué? Porque en muchos casos estábamos viendo que en el perímetro, en la primera interacción de este trabajador remoto, se empezó a colocar carga de VPNs en el firewall perimetral actual. ¿Por qué? Porque la capacidad está allí, porque tal vez tengo las licencias y fundamentalmente porque el servicio existe, empezamos a incrementar el volumen de carga de VPNs acá. ¿Qué ocurre? Este diagrama que ustedes estaban viendo acá es de un documento que tal vez tiene algunos 5 o 6 años de antigüedad en esta versión, pero no es el único. Es un documento que ha venido evolucionando en Cisco hace mucho tiempo. Y para los que han estado con nosotros de muchos años, conocen que nosotros, por lo general, tratamos de darle mucha importancia al tema de la modularidad, ¿okay? A crear módulos de servicio claramente definidos. ¿Qué ocurre? Para tratar de atender el problema y colocar la carga de VPN en el perímetro, crea una situación donde posiblemente el performance de este equipo pueda verse comprometido. Por esa razón, si usted ve este modelo de referencia, lo que es acceso remoto se encuentra separado en una etapa diferente. ¿Por qué? Por dos razones en particular. Porque de esa forma, usted crea un punto de demarcación para poder saber, lógicamente, dónde está un potencial problema y aislarlo rápidamente, separa el perímetro para que pueda ejecutar las tareas típicas que el perímetro le corresponden, inspección profunda de paquetes, acceso a Internet, lo que sea necesario allá. Y luego, de esa forma, yo puedo dedicar una terminación de túneles de acceso remoto claramente definida e incluso pasarla por la inspección del perímetro. Pero en este caso, al separarlo, yo puedo dimensionar de una mejor manera la carga de trabajo. Y la pregunta tal vez puede ser, bueno, pero está mal que yo tenga mis usuarios remotos viviendo en el router perimetral, en el firewall perimetral, si este lo soporta. La realidad es que no, esto es una respuesta que no es de sí ni no, sino
aquí tienes que evaluar la carga actual de este dispositivo, y obviamente aquí hay un detalle adicional, que es que si pensamos en el modelo de uso de tráfico de estos usuarios colaboradores que no necesariamente son usuarios de IT, sino que son usuarios transaccionales o de líneas de negocio, posiblemente el conjunto de reglas que vas a tener que establecer allí puede ser una que te cree una situación de crecimiento orgánico de reglas que eventualmente pueden ser propensas a errores. Entonces, si tú separas ambos dominios, es mucho más fácil comprender qué hacer en términos de esas reglas. Y si hablamos del caso típico, que las VPN están en la mayoría de las situaciones para estos usuarios que hacen servicios de soporte remoto, la VPN IT tradicional, allí no habría problema en colapsarla en el mismo equipo perimetral, pero cuando hablamos de que la VPN se convierte en un elemento crítico para realizar la gestión de negocio como tal, de líneas de negocio, entonces allí sí una recomendación bastante prudente es evaluar que a partir de cierta cantidad de túneles de VPN, en el orden de los cientos o de los miles, ya es importante pensar en separar el bloque de VPN para que usted pueda tener algún tipo de redundancia y línea de demarcación. Esto está en ese documento que se llama el borde de Internet, y el modelo de referencia para el borde de Internet es un Cisco Validated Design del 2015, posiblemente lo pueden conseguir por ahí por Internet. ¿Ok? Entonces, ese es el razonamiento de por qué razón hay que mirar este modelo a la luz de nuestra nueva situación, porque ahora esto va a cobrar bastante sentido. ¿Ok? ¿Y cuál es la razón desde el punto de vista estratégico detrás de esto? Que cuando nosotros creamos este modelo, yo tengo que tratar de responder en una conexión a recursos críticos para líneas de negocio estos 4 elementos. Primero, tengo que amplificar la visibilidad lo más que pueda. Yo tengo que ser capaz de mirar dentro de ese tráfico tanto como sea posible. Y si partimos de la premisa de que el tráfico viene en un túnel, entonces ahí el reto es mayor. Yo tengo que decidir en qué punto yo voy a poder ser capaz de mirar lo que está pasando en términos de tráfico. ¿Por qué necesito mirar? Porque con la visibilidad yo puedo mejorar mis tiempos de respuesta en la presencia de una situación. Allí cobra sentido lo que les decía. Si yo puedo separar y tener una demarcación clara, la respuesta va a ser mucho más rápida y más efectiva en términos de que yo sé a dónde dirigirme cuando hay un problema en cierto módulo. Finalmente, esto permite que yo tenga un control mucho más granular y más fino en términos de qué pasa dónde. Y finalmente, esto va a permitir que yo prevenga situaciones, porque puedo determinar la carga, puedo determinar el patrón de tráfico, puedo determinar cómo es el comportamiento, y eventualmente con esas variables en control es mucho más fácil recuperarse en un momento de falla y prevenir que una falla masiva me pueda dar fuera de servicio. Entonces, la idea detrás de esto es justamente mirarlo en esta perspectiva, en por qué tenemos que hacerlo de esta forma. Esto es la idea. Casos de uso que se atienden con esto también es parte de un documento que ya hemos compartido, que es el documento de Secure Remote Worker, que está disponible también en un blog de Cisco y está público en la Internet, que define al menos 4 casos de uso de estos trabajadores remotos. Por ejemplo, cuando el usuario está accediendo a una aplicación que está en premisas, en el data center tradicional, o en estos 2 casos, cuando el usuario está accediendo a aplicaciones que no necesariamente están en premisas, pero que puede ser que estén en un data center de una nube pública o un colocation, una facilidad de disaster recovery, y finalmente cuando el usuario está accediendo a la Internet pura. ¿Okay? Esos son los casos de uso más comunes para estos usuarios, y cada uno de estos casos de uso tiene una estrategia que nosotros definimos en términos de capacidades. ¿Qué se necesita en cada uno de estos escenarios para que estos usuarios puedan de manera efectiva estar protegidos? Si se fijan, las 3 primeras son bastante similares, pero esta última, que a veces la dejamos descuidada, tiene un escenario donde nosotros podemos de alguna manera definir ciertas protecciones. Aquí, a nivel del endpoint, yo puedo asegurarme que él tenga al menos una protección de última línea, algo que evite que se comprometa con virus y con malware. ¿Okay? Eso es importantísimo. Puedo asegurarme que él solo trafique a sitios que yo defina porque el activo es corporativo.
y puedo agregar una capa de protección de DNS, que es lo que haremos con Umbrella. En otros casos, cosas como terminación de VPN, Duo, que son elementos que están allí impresos. ICE, que es lo que vamos a mostrarle también dentro de un ratito, permite que yo pueda amplificar estas capacidades de seguridad para estos casos de uso. ¿Okay? Entonces, esta es la razón. Ahora yo empiezo a articular no solamente establecer la VPN, sino qué cosas necesito para que esa VPN se establezca. Entonces, las capas de seguridad, y ya vamos a llegar al pequeño demo. Cuando hablamos de las capas de seguridad, tenemos básicamente dos tipos de capas de seguridad. En el primer escenario, este que ustedes ven acá, que también es parte de ese documento que ya les he mencionado, lo que decimos es que tiene que existir al menos una línea del cliente de movilidad, el roaming client, de Umbrella para asegurarnos de protección de DNS y posiblemente Secure Web Gateway, la parte de malware, la parte de Duo para múltiples factores de autenticación, y en el caso de validación de postura podemos utilizar ICE, aunque también lo podemos hacer con Duo. Aquí tenemos fundamentalmente dos escenarios. ¿Por qué aquí hace sentido esta capa? Porque yo voy a consumir un recurso que está posiblemente en el ambiente en premisas, o puede que esté aquí en el colocation, o inclusive desde aquí puedo acceder a alguna de las nubes públicas a través de los mecanismos directos que tienen estos escenarios. Pero esta es la capa donde hay un control centralizado de la seguridad que tiene que ver con tomando la identidad de ese usuario, construir unas capas que me van a permitir crear una política que esté de alguna manera alineada con el tema de Zero Trust. Y luego, del mismo modo, tenemos el escenario de asegurarlo donde sea, que en este caso no necesitamos otra cosa que no sea simplemente última línea y primera línea de defensa, ¿ok? Y con esto me aseguro que cuando no esté dentro de la instancia de mi control central, yo puedo de alguna manera tener cierto nivel de prevención en que no va a ir a sitios maliciosos. Y de hecho yo le voy a mostrar un caso de uso con esto bastante particular, donde yo puedo aplicar una restricción inclusive de cero acceso a partir de Umbrella nada más. Y eso es lo que vamos a ver en un ratito. ¿Okay? Entonces, estas son las capas de seguridad que tienen que considerarse para poder adquirir el modelo de Zero Trust dentro del trabajador remoto seguro. Y rápidamente les muestro unos pilares que pueden ser los componentes fundamentales de este tema. Fíjense. Si ven de izquierda a derecha, empecemos por lo que nos interesa. En la medida en que yo estoy más hacia la izquierda, menos visibilidad y control tengo. Entonces yo lo que hago es agregar capas para poder incrementar esa visibilidad, ese control. Ahora veamos, ¿cuál es el escenario acá? Donde están muchos de nuestros clientes hoy en día es en lo que llamamos los servicios nucleares, ¿okay? Los core services, que requieren la combinación de AnyConnect, de un terminador de VPN que puede ser Firewall Threat Defense o ASA, y el servicio de AAA de ICE o de Radius para autenticar las VPN. Esto es lo mínimo recomendado para que usted tenga una gestión de VPNs saludable a escala. ¿Por qué? Porque para una gran cantidad de colaboradores que estén dispuestos en múltiples sitios y que pasen los cientos o los miles, básicamente un servicio de Radius va a tomar ventaja de la integración con los servicios de directorio que ya existen en la corporación y va a facilitar que de alguna forma usted pueda autenticar a estos usuarios usando atributos que ya usted comúnmente tiene definidos para sus roles. Entonces, eso ayuda bastante y por esa razón, en un arreglo mínimo, esos serían los servicios nucleares que deberían considerarse. Luego, tenemos lo que son los servicios de validación de postura. ¿Okay? Estos servicios de validación de postura que pueden ser rendidos por ICE y de cierta manera por Duo, y ya les voy a mencionar por qué, lo que hacen es no solamente tomar los atributos que ustedes definieron. Freddy Bello, que pertenece a recursos humanos, puede ir al servicio XYZ, ¿verdad? Sino que ahora va a decir que Freddy Bello, que pertenece a recursos humanos, pero que tiene una máquina con Windows 10, cuyo
cuya versión de parchado tiene que ser la más reciente y la versión de antivirus tiene que tener no menos de 4 días de actualizada, tiene acceso a la nómina, a las aplicaciones de nómina. Y eso es importante porque en una situación donde todos los usuarios o todos los colaboradores están distribuidos en distintos sitios, validar la postura me permite agregar una capa de tranquilidad en el sentido de que aunque llegue a autenticar, necesariamente para autorizar, lo que es la segunda palabra clave acá, tiene que cumplir con otra serie de elementos por encima. Esos son los dos elementos fundamentales, ¿ok? Que usted debería planificar para poder empezar a adoptar Zero Trust como parte de un esquema de trabajo remoto seguro. Ahora bien, las dos columnas azules lo que agregan son primera y última línea de protección. ¿Por qué? Porque este usuario no va a estar 100% del tiempo conectado a los recursos o a esas VPN. Entonces, cuando esté fuera de la red, ¿qué hacemos? En esa capa nosotros ofrecemos las dos líneas que le decía. And for endpoint, para que no se comprometa con una carga maliciosa que llegara a bajar a su computadora, y Umbrella para evitar que llegue a esos sitios que son de dudable reputación. Y Umbrella no solamente lo hace de la capa de DNS, con toda esta parte de Umbrella Security Internet Gateway y SASE, yo puedo agregar inclusive en esa protección de Umbrella la capacidad de hacer Secure Gateway, es decir, hacer una protección basada en capa 7 con payload mucho más restrictivo. Entonces, esta columna, si bien está, digamos, más hacia el centro de los componentes, es algo que nosotros entendemos que hace sentido en términos generales para una estrategia de acceso remoto seguro. Luego está la capa de múltiples factores de autenticación. ¿Por qué? Porque las credenciales, aunque pueden estar de alguna manera protegidas, no son un elemento fiable para establecer una política de Zero Trust completa. Entonces necesitas algo que tú sabes, pero algo que sea algo que tú tengas. Y eso es lo que nos agrega un múltiple factor de autenticación. Duo, además de eso, tiene una capacidad que lo hace diferente con respecto a las otras soluciones que están allí, es que él puede tomar ciertos elementos de atributos de la súplica o del suplicante para darte una validación de postura, por ejemplo, de geolocalización. Yo puedo decirle a mi política de Duo que si el usuario que está haciendo la súplica no viene específicamente de un país en particular, no le puede emitir un token y no lo puede dejar conectarse. Y esto hace pues, que tú tengas ahora una capa de validación. O puedes decir que las máquinas tienen que tener cierto nivel de protección o cierto nivel de versión de software, o puedes decir que solamente soporta ciertos browsers para hacer súplica y así sucesivamente. O sea, que Duo te puede agregar también un elemento de validación de postura que posiblemente no está considerando en este punto. Y al final de la línea está lo que se llama la parte de analítica y comportamiento de la red. Y aquí podemos utilizar dos componentes. Stealthwatch Enterprise, con lo que se llama Endpoint Collector, que no es más que una capacidad que Emiconet le envía flujos directamente desde la máquina a Stealthwatch, y Stealthwatch puede hacer una correlación del flujo que ve desde el firewall que recibe la VPN y de esa información que le envía el cliente de Emiconet para saber no solamente qué hace el usuario, sino darme información inclusive a nivel de procesos que ese usuario está corriendo en la máquina y otras cosas. Y del mismo modo, para aquellos que no tengan Stealthwatch, tenemos la posibilidad de usar una combinación que nosotros llamamos Cisco Endpoint Security Analytics, que es un clientito que permite enviar información a Splunk directamente para que usted pueda recibir en Splunk la información de la VPN. Esa es la curva que me permite aumentar la visibilidad y el control dentro del acceso remoto. Y cabe destacar que en esa última etapa de análisis de comportamiento también entrarían cosas como Tetration, que tiene también una capacidad de consumir esa misma información que Emiconet puede enviarle a Stealthwatch. Y de lo más reciente que se adquirió, ThousandEyes también es capaz de entender y consumir esta información. Pero estos son los elementos end-to-end para poder entrar en Zero Trust en el tema de acceso remoto. ¿Okay?
Entonces, aquí estoy poniendo una lista de componentes de ejemplo para que usted tenga una idea de qué es lo que hace cada función, y así usted puede tener una idea más clara de cómo nosotros podemos ver de principio a fin amplificar visualización y control. Este es el objetivo. ¿Okay? A nivel de endpoint, esto es la combinación que nosotros consideramos como la combinación ideal. ¿Okay? Y ya se las voy a mostrar. Y finalmente, pasarle un par de gráficos para que entienda por qué razón es importante verlo en la perspectiva de best practices. Fíjense, si alguien establece un túnel, ¿okay? La primera mejor práctica es yo tener algún tipo de terminación de VPN y soportar algún modo de failover. Esto está soportado en los ASA, esto está soportado también a nivel de los FTD, pero es una mejor práctica tener una terminación de VPN robusta. Luego, es una mejor práctica colocar algún tipo de validación de identidad y de postura a nivel de AAA. Y esto es lo que hacemos con ICE. Y luego, ese tráfico lo podemos pasar ya a las etapas de inspección profunda, que es los firewalls de perímetro, ¿okay? IPS, todos esos otros componentes. Y una vez que ya hayan pasado todos esos controles, es cuando van a entrar a los recursos. Este es lo que estamos tratando de construir acá. ¿Y qué ocurre? Que como tengo la identidad de quien trata de acceder al recurso, ahora yo puedo construir una política mucho más clara, mucho más efectiva. Freddy Bello, de Recursos Humanos, puede tener acceso a este sitio, se conectó hasta el momento, y crear una historia mucho más clara basada en la identidad, ¿okay? Más robusta. Entonces, el cliente de Niconet, importantísimo, porque si bien muchos de ustedes lo consideran como un cliente de VPN, yo puedo distribuir múltiples cosas. Web Security, escaneo de la red de postura, el cliente de Umbrella, el cliente de AMP. Todas estas cosas las podemos entregar acá y ahora lo vemos en vivo. A nivel de validación de postura, esto es una capacidad a nivel de ICE que podemos validar múltiples cosas y dependiendo de la versión del sistema operativo que estemos validando, podemos hacer validación de postura y remediación. ¿Qué podemos validar? Aquí tienen una lista, de hecho está bastante resumida lo que se puede hacer, pero en la última versión de ICE, que es 3.0, podemos hacer múltiples modos con Anyconnect, ¿ok? Anyconnect de modo furtivo, un agente temporal que se disuelve y de forma sin agente, ¿ok? Estos son 4 modos soportados. Ahí ven una tabla comprensiva de qué se puede hacer en cada modo. Esto se lo podemos compartir después, pero básicamente todo esto está soportado para el tema de validación de postura. Espero que me sigan escuchando. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me confirman, Jimena y Camil? Y te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perfecto. Creo que los perdí por un minuto. Bueno, les decía que ¿por qué Niconet es por esa capacidad de poder repartir elementos, siendo uno de estos el cliente de Umbrella, y que va a permitir que yo pueda aplicar esta protección on-net cuando esté conectado al túnel y off-net cuando esté fuera del mismo, ¿ok? La parte de Amfor Endpoint, como ya hablábamos, es un cliente multipropósito para el tema de malware, que también hemos tenido sesiones comprensivas, pero entra en este esquema, y yo voy a tratar de implementar este escenario de Duo integrado con ICE para que ustedes puedan ver el valor de por qué Anyconnect más Duo más ICE van a generar una capa de protección bastante comprensiva, no solamente a nivel de autenticación y autorización, sino que te va a abrir una posibilidad de crear políticas de postura, no solamente en ICE, sino que eventualmente pudiese crear algo de postura en Duo antes de que el cliente se conecte. Y finalmente, la parte de Spellwatch con Nego Visibility Module, voy a tratar de mostrarles esta parte, creo que tenía un nicho aquí, pero voy a tratar de mostrarles esto en particular. Y esto lo que hace es lo que les decía, que básicamente el clientito de Niconet con el Network Visibility Module le envía información de NetFlow al elemento que se llama Endpoint Collector,
Y del mismo modo, el colector de flujos recibe el netflow de la red más este netflow y crea una vista única donde me voy a mostrar el usuario, la aplicación, el dispositivo y qué está haciendo específicamente el usuario. Y esto te permite entender cuál es el comportamiento en particular del usuario en cierto momento. ¿Okay? Este es un flujo resumido. Esto es básicamente qué se genera en cada etapa a nivel de Stealthwatch. Y Stealthwatch lo que su insumo básico es NetFlow, pero me permite entender comportamiento. Y a partir de esa comprensión de comportamiento, yo puedo definir cuál es mi postura de seguridad para ciertos tráficos, ciertos patrones, y crear algunos tipos de acciones. Y todos estos elementos es importantísimo destacarlo, y ya vamos a entrar al demo, que giran alrededor de un pivote en particular. Y ese pivote en particular, en el caso de estas soluciones que tienen temas de control, es el Cisco Identity Service Engine. Ellos intercambian información a través de algo que se llama PSGrid, y eso permite que de cierto modo se puedan ejecutar algunas acciones como, por ejemplo, cambio de autorización, algo que nosotros llamamos Rapid Threat Containment, y evitar que una brecha se siga expandiendo y entre otras cosas. ¿Okay? Así que, bottom line es que todos estos componentes que yo les he mencionado brevemente acá, que hacen esta postura arquitectónica de Zero Trust para el trabajo remoto seguro, te van a rendir un beneficio que va a poder, de alguna forma, ayudarte a detener y a entender las brechas de manera más expedita. ¿Okay? Y muchas de estas soluciones van a hablar detrás de SecureX, que al final del día va a consumir también bastante de esta información. Dicho esto, déjeme entonces ahora sí sentarme rápidamente. Esperemos que el Dios Demo se apiade de nosotros hoy. Déjeme quitar esta presentación y ya volveremos aquí en un minuto. Vamos a ver cómo está el Dios Demo hoy. Ok. Yo tengo un pequeño laboratorio. ¿Okay? Ese laboratorio es bastante similar al esquema que les mostré hace un rato. Yo voy a dividir esto en dos perspectivas. En la perspectiva del usuario final y en la experiencia del usuario de hecho. Aquí estamos viendo ese usuario particular y ustedes están viendo acá, de hecho, este es mi teléfono. Yo lo que voy a hacer es tratar de emular, de alguna forma, si ustedes ven aquí, este es mi teléfono ahora mismo en vivo. Yo voy a tratar de emular de alguna forma la interacción de este usuario conectándose a una VPN. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, por aquí tenemos ICE, ¿ok? Les voy a mostrar lo que ICE ve de este usuario. Ok, déjame poner esto por aquí para que sea más fácil. Por aquí tenemos Umbrella, vamos a loguearnos Umbrella para que ustedes entiendan lo que Umbrella está haciendo también a nivel de este sitio. Y aprovechando el comercial, se van a fijar que una de las cosas que hace Duo por mí, no solamente en el tema de la VPN, sino que él también va a proteger este tipo de aplicaciones con single sign-on. ¿Okay? Ahora aquí tenemos Umbrella. ¿Okay? Vamos a ver lo que Umbrella está viendo, que nos bloquea algunas cosas. Y deberíamos observar, si todo está bien, que aquí tenemos esa máquina que vamos a utilizar y está protegida y está registrada. Chévere. Y luego por acá tenemos Duo. Vamos a ir al dashboard. Voy a tratar de traer todo esto que está aquí. Y empecemos. Ok, entonces fíjense. Este usuario, la política que tenemos aquí ahora mismo es una política restrictiva. ¿Okay? Por lo general, dependiendo del caso de uso, y esto es importante, el tema de las VPN va a tener dos aproximaciones. ¿Okay? Una aproximación, que es lo que se llama túnel dividido, que este es mi cliente, yo estoy conectado aquí a ese laboratorio, y túnel dividido no es más que esto, que yo le entregue unas rutas en particular, y espero que lo puedan observar bien allí, unas rutas en particular que yo quiero proteger específicamente, ¿ok? Y el resto del tráfico que no se vaya por el túnel. Esto es un arreglo bastante común. ¿Por qué? Porque en ciertos escenarios los clientes no quieren enviar todo el tráfico a través del sitio central, para evitar de algún modo que se puedan
colapsar los enlaces de Internet. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, usuario Freddy Bello, en mi casa en este momento en Puerto Rico, voy a usar la computadora y voy a bajar un archivo o voy a ver Netflix, algo como eso. Y entonces, si yo tengo una política de túnel completo, voy a de alguna manera a saturar el enlace. Ahora bien, hay otro escenario donde el cliente o ustedes como clientes quieren que el túnel esté totalmente, que todo el tráfico esté fuera del túnel. Ese es el caso que les voy a mostrar acá. ¿Qué ocurre? En el caso de que todo el tráfico está en el túnel, en este caso en particular, la premisa que teníamos era, ¿cómo yo puedo hacer cuando este usuario está desconectado de la red? Y fíjense, para que vean, este usuario ahora mismo tiene internet, ¿ok? Miren esto, él tiene internet, ¿ok? Esto es, digamos, la prueba técnica más básica de que tiene internet. Y de hecho, tanto es así que si yo lo doy acá, ustedes van a ver que él me responde que tiene internet. Ahora bien, pero ¿cómo puedo hacer yo para evitar que este usuario vaya a un sitio o vaya a otro sitio que no sea los sitios permitidos? En ese caso, yo puedo utilizar Umbrella, que es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, fíjense, este usuario, si yo le doy clic a YouTube, él no puede ir a YouTube, ¿ok? Si yo le doy clic que siga a Google Maps, él no puede ir a Google Maps. Si yo le doy clic a un sitio de prueba X, no puede ir a ese sitio. ¿Por qué? Porque Umbrella, que está entregado aquí, de hecho, fíjense, él no está ni conectado. Él está listo para conectarse, pero no está conectado. Está activo y hay una política que está aplicando, ¿ok? Veámoslo acá. Una política que dice que él está protegido y que está recibiendo una política de protección de DNS, ¿ok? ¿Cómo funciona esa política? Todo lo que él trate de acceder, le dice que no. ¿Por qué? Porque en Umbrella lo que estamos diciendo es, y se lo muestro acá, para esos usuarios, ¿verdad? Para este usuario, la política de trabajadores remotos dice que él puede salir solo por lo que diga la lista de acceso. Entonces, la lista de acceso que tiene allí definida ese usuario solamente le deja ir a ese sitio de chequear la IP, ¿verdad? A cisco.com, ¿ok? Y lo deja ir a un tercer sitio, creo que es popular.com, ¿ok? Ah, de hecho no, está bloqueado, ya está bloqueado inclusive este sitio. Entonces, si no está en la lista como tal, básicamente no puede salir. Esto es interesante porque si este es un activo corporativo, usted puede crear una política en Umbrella que a través de una lista de acceso, o sea, a través de este bloqueo, crea una máquina que está en una jaula. Él no puede hacer nada y en ese caso la única manera de que él pueda utilizar la Internet de otro modo es básicamente conectándose a la VPN. ¿Ok? Déjame decir alguna pregunta hasta acá. Hay bastante pregunta. A ver. Ok, ya vamos a hablar un poco más de Hugo. Ok, voy a revisar esto después para seguir con el flujo del dedo. ¿Ok? Y poder atenderlas con más detalle. Fíjense, entonces, ya vieron, esta máquina está en una jaula. De hecho, fíjense, la otra cosa que puede ocurrir acá, vamos a ver si aquí lo podemos ver, para que hagamos la última línea de defensa antes de conectarnos. Yo creo que esta máquina, vamos a ver si vamos aquí. Aquí está, miren. Aquí tengo un clientito que él bajó por alguna casualidad, vamos a suponer que él haya bajado este cliente, este es un cliente de Netcat, y tan pronto él trata de correrlo, aquí está la última línea de defensa. Entonces, esta máquina ya tiene de alguna manera dos protecciones que evitan que él se vaya a comprometer y no está ni siquiera conectado a la red, está simplemente desactivado, él no está acá, ¿okay? Él está aislado totalmente. Entonces, estos son los dos mecanismos primarios. O sea, él no tiene acceso a la red, pero si tuviese algún archivo comprometido,
todavía tengo unas capas de protección. Entonces, para conectarme al Internet, la política que tiene esta máquina es que él tiene que conectarse al sitio corporativo. Entonces, hagamos eso. Ustedes van a ver acá, en esta conexión, estos son certificados, déjame poner esto por acá. Yo voy a hacer validación de postura, pero voy a pedir que él utilice Duo. Vamos a ver si podemos poner esto side by side, para que ustedes lo puedan observar. Miren, aquí está mi teléfono. Déjame quitar la llamada del medio. ¿Ok? Ahí está mi teléfono, ¿ok? Está en vivo. Entonces, me voy a loguear y tan pronto me logueé. Este primer logón es ICE, pero antes de ICE, él le va a pedir a Duo, ¿lo ven? Que me autentique esa VPN. Entonces, ahora yo tengo 2 capas de protección allí. Ya conectado, vamos a decir que se conecte, él va a hacer una validación de postura. Él está asegurándose, vamos a poner esto grande para que ustedes lo puedan ver, de que yo voy a tener acceso a la red. Vean. Si lo ven aquí, el cliente está corriendo un escaneo de la red y va a decir, mira, usted está en cumplimiento, eso significa que ahora puede navegar. Cuando ya yo estoy en cumplimiento, como todo mi tráfico está asegurado, todo lo que yo haga está asegurado, eso significa que yo ahora puedo ir a YouTube, por ejemplo, ¿lo ven? Ahora sí puedo salir, porque ahora todo el control que estoy aplicando es el control primario, o se van a fijar que la IP, esta era la IP que tenía cuando estaba afuera, ahora la IP que tengo para ir a Internet es diferente, porque ahora estoy saliendo por el sitio central. Entonces, ahora yo tengo una política de acceso a la red que controla con 2 elementos de autenticación cómo me conecto. Esto es la experiencia del usuario. Si no tiene acceso, tiene las 2 líneas de protección. Cuando está conectado, entonces ya él tiene acceso a los recursos que necesita. De hecho, inclusive ya él tiene acceso a un sitio interno, que es un panel interno de CPOP, y tiene acceso a otros sitios que están hosteados en una nube pública. ¿Okay? Ahora bien, veamos la primera capa. ¿Cómo entra ICE? Ya vimos aquí en Iconet, vimos Umbrella, vimos Duo en la ecuación. Pero ¿cómo entra ICE en esta ecuación? Veamos. Si yo saco la última visión, este es ICE 3.0, buscamos aquí esas credenciales, ustedes van a ver, vamos a buscar tal vez los últimos 5 minutos. Esto no sirve bien. Ustedes van a ver acá, vean la interacción, él se conecta por primera vez en una VPN con validación de postura y cuando llega no se sabe cuál es su condición, ¿ok? Él está en algo que se llama pendiente de validación. El sistema lo evalúa, dice que todo está bien y luego que lo declara en cumplimiento es cuando le da una dirección IP. Es cuando le da acceso específicamente a la red. Entonces, en este proceso, ¿qué aprendió ICE de esta máquina? No solamente características como que era una estación Windows 10, validó su postura, sino que también ahora yo puedo, volviendo aquí al dashboard, ya lo van a ver, de hecho aquí pero lo tenemos acá. En este dashboard que está aquí, de esa máquina, de ese Windows 10 que está conectado, véanlo, no solamente yo puedo saber cuál fue la autenticación que él corrió y que está conectado, sino que el mismo agente de validación de postura es capaz de hacer una radiografía del corazón de esa máquina y todas las cosas que tiene instaladas dentro de ella. Y al hacer esa radiografía, en Iconet, y por eso es que la combinación es importante, en Iconet utilizar los servicios de radio y postura, te permite que tú tengas esta visual de qué cosas están instaladas en esa máquina y con cada uno de estos elementos usted puede hacer potencialmente una política que sea única para la postura específica de lo que usted quiere validar. ¿Okay? E incluso usted puede ver aquí hasta los procesos de red que están corriendo de esos servicios. Por ejemplo, Google Chrome tiene 11 servicios corriendo. Si yo clico en esos servicios, yo puedo ver exactamente los números de procesos que está corriendo Google Chrome en esa máquina.
Ok, ya todos sabemos que esto ayuda también a entender un poco qué está pasando a nivel de hash. Por ejemplo, con el hash yo puedo saber si es un proceso potencialmente peligroso. Pero tenga la idea de que usted tiene una radiografía que tal vez no conocía y que le permite tener una idea más clara de qué hay allí, y también tiene todos los atributos que esa máquina entrega. Bueno, viene con esta característica, tiene Anchor Endpoint instalado, se autenticó de tal manera, se validó la postura así, ¿ok? Mucha información que te permite crear una política muy, muy, muy específica, ¿ok? Yendo un poco más adelante, veamos cómo Duo interactuó en esta oportunidad, ¿ok? Si buscamos en el dashboard de autenticación, aquí está la autenticación que hicimos hace un ratito, ¿ok? Aquí el usuario, yo me conecté a través de un push en la ubicación de Boynton Beach. Eso es por donde él vio mi conexión en este momento, ¿ok? Imagínense que yo pudiese tener una política que diga que Boynton Beach no es una ubicación válida, y por ende yo no puedo, o sea, no debería dejarlo pasar. Entonces yo puedo, usando la aplicación, ¿ok?, puedo crear una política en particular que considere muchas cosas. Por ejemplo, que sea un endpoint confiable, que soporte solamente algunos tipos de sistemas operativos, ¿ok?, algunos browsers, ¿ok?, que solamente lo haga desde dispositivos que estén, ¿dónde está esto por acá? De una ubicación particular asociada a un país. Entonces, esta política me permite que antes de que yo autorice al usuario a entrar siquiera a la red, que yo pueda validar todos estos elementos primero. De hecho, fíjense esta cosa. Déjame volver a poner mi teléfono acá. Si ustedes ven aquí, en mi teléfono, vean que Duo, yo tengo un montón de tokens allí, pero Duo está consistentemente validando mi teléfono como parte de una política. Si yo no cumplo con esos elementos, no puedo emitir un token de autenticación. Entonces, no solamente puedo validar el dispositivo que emite, sino también puedo validar el dispositivo que suplica, ¿okay? Entonces, tienes 3 capas diferentes de validación. Veamos, a ver, tenemos aquí a ver si Cloud se porta bien con nosotros. Déjame ver si puedo ver las preguntas un momentito. Aquí veo Umbrella Duo puede combinar con los antivirus así como es set. Sí, porque al final del día Umbrella es una capa que está por encima o sea, que pasa antes de que el antivirus entre. El antivirus y el antimalware es una última línea de defensa. Umbrella es una primera línea de defensa. Entonces va a evitar que tú te comprometas antes de que llegue la carga maliciosa. Déjame ver si podemos ver la parte de iCloud, que creo que es... déjame ver acá, perdón. Quería mostrarle rápidamente a ver si tenemos disponible un Stealthwatch para mostrarle rápidamente qué es lo que hace Stealthwatch en toda esta combinación. Y perdón, aquí yo creo que tenía una situación y se me desconectó. Denme un minuto, me conecto rápido. Vamos aquí, vamos a ver si funciona. Ok, fíjense. Esta es la capa de Stealthwatch y quiero mostrarles lo que Stealthwatch hace en toda la combinación. Stealthwatch, recuerden que es lo que nosotros llamamos la capa de analítica y comportamiento de red. Aquí, ¿qué nos interesa? Al final del día, me interesa entender el comportamiento de las máquinas, ¿ok? Entonces, cuando yo veo Stealthwatch, y este es el Stealthwatch Enterprise, ¿ok?, yo veo acá un índice de preocupación. ¿Qué es esto? En lo que la máquina empieza a traficar información o a enviar flujo, su comportamiento se le va haciendo seguimiento. Entonces, agarremos esta acá. Y ese comportamiento, ¿ok?, ese número que está allí amplificado, me deja saber lo que la máquina o este usuario habla hacia adentro de la red, ¿ok?, y lo que habla hacia afuera de la red. ¿Ok? Que veo múltiples comunicaciones. Pero yo veo también que esa máquina en particular tiene ciertos comportamientos
de seguridad, vamos a ver aquí, que me dicen que, por ejemplo, pareciera que esta máquina está enviando información a múltiples destinos, pero está bajando información de múltiples sitios. ¿Cómo podemos asegurarnos que eso sea así? ¿Okay? Si yo le clic acá y le digo que me muestre los flows que pertenecen a esa interacción, en 3 clics, lo que hice fueron 3 clics, ¿se fijaron? Vi la máquina, vi el comportamiento que me parece sospechoso y eventualmente voy a ver la comunicación. Ahora que yo puedo mirar específicamente que esta máquina en particular está a través de SSH, envía 320 megas de tráfico y 20 millones de paquetes, pero recibe 155 gigas de vuelta. Y esta información es un hecho de que aquí hay un intercambio de información. ¿Lo ven? Entonces, esto es la razón por la cual se dice que hay data hoarding. Importante, en el caso de Stealthwatch, que esto siempre es una pregunta recurrente. Stealthwatch es una máquina de registro de flujos. Para aquellos que tienen familiaridad con la contabilidad, este es como un libro contable o un libro general de contabilidad donde todas las transacciones se registran. La pregunta aquí que yo le pudiese hacer a usted de vuelta es, ¿esto es bueno o es malo? Y la respuesta de eso es, eso va a depender de si ese es un tráfico que tú esperarías o no. Ahora, si hay cierto tipo de tráfico que tú puedes de una vez, a través de la analítica de Stealthwatch, saber que efectivamente es malo porque va a algunos destinos que no necesita ir. Pero en el caso del flujo como tal, ella te puede dar saber que a través de ese análisis, para el comportamiento que tiene esta máquina, aquí hay un patrón extraño que puede significar algo que no necesariamente sea malo, pero que no estaba allí. Y por eso te está diciendo, oye, yo veo esto como un tráfico sospechoso de data hoarding. Esta gente está dando mucha data y eso no es lo que comúnmente hace. Entonces, Stealthwatch te va a permitir entender que tu usuario remoto está haciendo este tipo de transacciones y lo vas a poder mirar sin necesidad de meterte dentro del túnel, porque tú vas a recibir el flujo desde el túnel y el flujo de la información que se genera en los dispositivos que hacen el análisis, ¿ok? Pero quería detenerme brevemente para que vieran un poco cómo Stealthwatch entra en la ecuación. Voy a parar mi pantalla, voy a tratar de ir a las preguntas y tratar de responder la máxima que pueda. Espero que pueda responderle. Ok. Camila. Freddy, habían algunos comentarios, entonces yo asigné las preguntas a ti. No sé si así se hace más fácil para que puedas filtrarlas. Sí, listo. Aquí la estoy viendo. My Q&A, aquí la estoy viendo. Entonces, Sí, sí. ¿podría detallar un poco Perfecto. más sobre Duo? Como le decía, Duo tiene, entre las funciones que ya les mencionaba, tiene el tema de doble factor de autenticación y tiene la capacidad de mirar otros elementos para poder hacer una validación de postura previo a la emisión del token. Entonces, eso te permite que tengas un tema de múltiples factores de autenticación mucho más eficiente. Y no solamente está supeditado al tema de la VPN. Yo lo puse aquí en el contexto de la VPN por la naturaleza de la charla. Pero la realidad es que lo puedes utilizar en el contexto de aplicaciones, inclusive, que no tienen nada que ver con VPN. Y eso es una de las bellezas de Duo. Las reglas que tengo en CycleWSA se pueden reflejar dinámicamente en Umbrella. Lo que pasa es que Umbrella, dependiendo del componente, tú vas a tener un componente de DNS únicamente y vas a tener un componente de Secure Web Gateway dependiendo de la licencia que tengas. Secure Web Gateway como tal es un servicio de nube, no está relacionado con el tema de WSA. Así que tú puedes crear unas reglas similares, pero no la vas a poder importar de WSA hacia allá. Juan Hernández pregunta, del punto de vista de la PC, Umbrella es una aplicación que funciona como un gateway para salir de Internet y todo el tráfico lo manda hacia allá. No necesariamente. En la interacción que estaba allí, y esa es la belleza de Umbrella. Umbrella tiene 3 capas de protección. La capa de DNS, la capa de Secure Web Gateway y una capa de Cloud Delivery Firewall que se utiliza para la parte de D1. Entonces, en ese caso, la capa de DNS no recibe todo el tráfico, solamente recibe los dominios y a partir de esa evaluación, Umbrella puede determinar si se puede ir o no a esos dominios. ¿Okay? ¿Cómo se licencia Umbrella? Por usuarios, ¿ok? Por cantidad de usuarios. El slide de postura no vi que soporte Linux. No, ahora mismo no hay un cliente para Linux para validación de postura. Duo es Cloud, sí, Duo es Cloud.
no necesita un servidor físico, pero lo que yo estaba utilizando para la integración con ICE es un pequeño componente, no es un servidor ni siquiera, es básicamente una aplicación que se llama el Duo Authentication Proxy, que lo instalas localmente y que interactúa con ICE a través de Redis. ¿Cómo se evita que se deshabilite la protección? Buena pregunta. Eso va a depender de un par de factores. Yo puedo enforzar de cierto modo que la protección de Umbrella esté activa a través de GPO, y eso pues va a depender de quién es el dueño de la máquina o no. Pero sí es una posibilidad. Lo que sí es cierto también es que la mayoría de los usuarios muchas veces no van a tratar de jugar con esas reglas en términos legales. Y ustedes pueden hacer eso con un GPO. Para Zero Trust hay simuladores manuales o las aplicaciones que soportan Zero Trust, básicamente. En la postura de Niconet, ¿cómo funciona el patch management? Yo puedo enviarte el archivo para que lo bajes, te puedo enviar un link de WSUS, te puedo enviar un link, hay múltiples maneras de hacer la remediación. ¿Cómo se complementa Stelwash y Tetration? Stelwash y Tetration, esa es una pregunta. Stelwash y Tetration, ambos comparten algo, un insumo común. NetFlow es común a ambas plataformas, pero Stelwash tiene su única visión, si lo piensa, está en el campus. ¿Okay? Podemos meterlo en el data center, pero está más en el campus. ¿Okay? En el data center, Tetration tiene más elementos porque tiene unos agentes que se pueden colocar dentro de las cargas de trabajo y te permiten dar una visual más completa del servidor por dentro. Y está más orientado para que tú puedas hacer algo que se llama microsegmentación, a partir de la manipulación del firewall del propio dispositivo. Y te permite una visual bastante detallada. Para la solución de Zero Trust hay simuladores manuales, ya te lo respondimos. ¿Se puede hacer una prueba de concepto? Sí, de todo lo que te mostré allí, hay pruebas de concepto disponibles. ¿Okay? Básicamente, contacta a tu persona de Cisco más cercana y de alguna manera se puede hacer una prueba de concepto. ¿Va a estar disponible la grabación? Sí, va a estar disponible. Supongo que Camila y Jimena se encargan de compartirles la grabación. Creo que las cubrí todo, ¿verdad, Cami? Sí, ha cubierto todo. Gracias, Freddy. Y creo que estamos, ¿no? Podemos cerrar la sesión. Muchas gracias por todo, Freddy. Sí, gente, gracias por participar, gracias por aguantarme una horita a las 200 personas que vi que estaban conectadas, y estamos a sus órdenes. Así que espero que eso les haya sido de utilidad. ¿Está bien?